Thank you everybody for coming. Recording. Thank you everybody for coming. My name is Omanovič. We are speaking about EarthFlow today, and we have amazing translator here, Hector from Mexico. Hola a And todos. also, sorry, just speak. No, and say it. And No, Miguel. just say it. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Su nombre es Haris Omanovič y hoy vamos a hablar acerca de EarthFlow, o en español, flujo de la tierra. Y muchas gracias a Héctor, el traductor. Continue, my dear. But you shouldn't look better than me, Hector, today. It's my class. That's not, I'm so sorry. nice. I'm so sorry, my friend, but I am not showered right now. I'm so sorry. So it's also like I'm not showered, so like we need to get double not showered next time, so okay. So next time you need to be uglier than me if it's my class. If I come to your class, you are more beautiful, okay? Now you need to translate this. Dice Haris que no debo de lucir más guapo que él. Le dije, ni siquiera me he bañado, solo me puse una camisa y me puse guapo. Y dice, ok, entonces para la siguiente clase tienes que estar doblemente no bañado. Y me dijo que tradujera esto, pero también me dijo, si es tu clase, tú vas más guapo. Si es mi clase, yo voy más guapo. Entonces, I'm sorry, Haris. Sorry, I know that you are very sorry. Le digo a Haris, lo siento, y me dice, sí, yo sé que lo sientes mucho. Just in our reality, we can just drink it out, like if you're sorry, okay, you feel bad, we go for a drink and then it's okay. So we need to drink about this. Dice Haris que ya saben que nuestra realidad, simplemente si sentimos lástima o culpa o cualquier cosa, podemos ir, tomar y ya, se quita con eso. And do you know who is our idol, for drinking? Like we drink like Ricky Martin. ¿Saben quién es nuestro ídolo? Nuestro ídolo para tomar, igual que él, dice, es Ricky Martin, nuestro ídolo. I'm really not joking. 1, 2, 3. Realmente no estoy bromeando, es como Ricky Martin. 1, 2, 3, un pasito para It's adelante. not a joke. It's something like the energy that we wanted to create in our life. 1, 2, 3. Y realmente no es una broma, es la energía que nosotros queremos crear en nuestra vida. Es realmente el 1, 2, 3. It can feel like funny, like it's Ricky Martin, like Ricky Martin, like he's Ricky Martin, but like it's life. It's 1, 2, 3. Let's have a life. Pero se trata realmente de que tengas una vida. Ya saben, puedes decir, ay, no, él es Ricky Martin. Pero sí, se trata acerca de tu vida, de disfrutar tu vida. 1, 2, 3, ser tu vida. It's not just a joke. No es solo la vida loca. Living la vida loca is not just a joke. Vivir la vida loca no es solo una broma. And maybe he was thinking that it's a joke. Maybe he don't get it. Y quizás el mismo Ricky Martin no se daba cuenta de que no era una broma, sino era verdad lo que dice su canción. Just like, what if like you can allow yourself to be a Mexican? Por ejemplo, ¿qué tal que te puedes permitir a ti ser un mexicano, brasileño, argentino? We are all no, I said Mexican. No, dije mexicano. And we are all learning to be a Mexican. Y que todos empecemos a aprender a ser mexicanos. Get the energy. Tengan la energía, siéntanlo. You get like what is possible, what we can be. ¿Se dan cuenta? I need to say something. I need to say something on this class, so I'm saying something. Like main part of this Zoom that I wanted that people who were already on EarthFlow class, that they share their experience. Tengo que decir algo acerca de este Zoom. Lo principal que quiero es que las personas que ya tomaron la clase de EarthFlow compartan su experiencia. And then I also need to share experience. Y después yo también voy a compartir mi experiencia. I'm going to say something and then we are going to invite other people to speak. Así que primero voy a decir algo yo y después vamos a invitar a las otras personas a que también hablen. Because how to explain these creations, how to explain EarthFlow, it's not so easy to explain it. It's not so what?
the last word? Not so easy to explain it. It's not so easy to explain it. Y esto es principalmente porque explicar la clase de EarthFlow no es tan fácil de explicar, no es tan fácil de comunicar lo que es. Por eso es que quiero que varios compartan esto. It's not some theoretical explanation. It's about life changing. So it just changed your life. No tiene una explicación teórica, es más acerca del cambio que crea en tu vida. Es cambiar What tu is vida. see. So what is EarthFlow for me? It's when I was 7 in Bosnia. It was my recognition that I was the only happy person between all the people around me. Bueno, ¿qué es EarthFlow para mí? Es acerca de mi reconocimiento. Cuando yo tenía 7 años en Bosnia, me di cuenta que yo era la única persona feliz que estaba ahí. So maybe something like this happened to you. Maybe in some age you have recognized you are the only person smiling in your life. Y quizá esto te pasó a ti, quizá en algún momento tú eras la única persona que estaba sonriendo en la vida, en alguna parte de tu vida. So and this is the moment when I said, like, I'm the only one smiling. I'm the only one happy. What is this? Like, nobody's smiling on this planet. It was logical for me to be happy on this planet. Y era un momento en el cual yo era la única persona que estaba sonriendo y era, ¿dónde están las demás personas que sonrían? ¿Dónde están las demás personas que son felices? Yo era feliz, para mí eso era lógico, pero no para los demás. We are here to be happy. Estamos aquí para ser felices. And then what happened? I lost my happiness. Y después, ¿qué sucedió? Perdí mi felicidad. Just with this trying to understand people, like taking unhappiness from everybody. Like after 7 years old, I stopped smiling. I remember that I was laughing and smiling before 7. After 7, I started to be serious. Y lo que me di cuenta es que trataba de entender a las personas. Antes sonreía y era feliz y estaba así, pero eso era antes de los 7. Después de los 7, me volví una persona seria. So, happy Mexicano, and then serious Mexicano. Entonces primero era un mexicano feliz y después era un mexicano serio. And with 7 years old, Y tenía 7 años. then I was starting to look for happiness. Y después empecé a buscar la felicidad. We are here to be happy. Estamos aquí para ser felices. And also my job on this planet is to make people happy somehow. Like I'm sharing to people how to be happy. Y después mi trabajo en la tierra es ser felices, ser feliz. Y mi trabajo es enseñarle también a las personas a que lleguen a esa felicidad. So it's my job, it's my profession now. Also professionally for 11 years, I'm exploring how to activate happiness into the people. Y de hecho ese es mi trabajo o es mi expertise profesional. Lo que estoy buscando con esto es encontrar diferentes formas de que las personas puedan activar su felicidad. And for me at the moment, EarthFlow is the way, like EarthFlow, is the way, is something that I would like. It's my happiness. It's how I have happiness with Earth, how I'm happy, and how I'm sharing it with other people. Entonces, para mí en este momento, ya sabes, es acerca de EarthFlow y se trata justamente de esta felicidad, que recibas esta energía, mostrarle a las demás personas realmente que se puede ser feliz. Esto es para mí EarthFlow. So here I can say I'm happy. Entonces, sí, aquí ahorita puedo decir que soy feliz. Can you say that you're happy? ¿Tú puedes decir que eres feliz? So you can say only you are happy minus EarthFlow. You don't have EarthFlow yet. De hecho, sí puedes decir, soy feliz menos EarthFlow, menos la clase de flujo de la Tierra, porque no la tienes todavía. And so this is for me happiness. It's amazing. Like we are really here to be happy. And then also next secondary job is to share this happiness with people. Entonces lo importante aquí es reconocer que debemos ser felices, vinimos aquí a ser felices y que nuestro trabajo secundario es compartir esta experiencia para que los demás también sean felices. So what is this happiness? It's about your body and your planet.
¿Y qué es la felicidad? Se trata acerca de tu cuerpo y del planeta. Your planet. Tu planeta. You get this little strange word when I say your planet. ¿Se dan cuenta de esta pequeña palabra que hay que yo les dije? Tu planeta. Then when you have it, you can also share it with people. Y en el momento en el que tú lo tengas y lo seas, puedes compartirlo con las personas. Just if you are maybe going to make it only about people and you forget about the planet, maybe you're going to lose happiness. Y quizás si haces todo acerca de las personas y te olvidas del planeta, puede que pierdas la felicidad. So Earth is happiness La Tierra es felicidad and people are a little more complicated. y las personas son un poco más complicadas. So maybe we can have some more experiences, some people can share more experience, and I would like that Hector is sharing the first experience. Quizá algunas de las personas puedan compartir sus experiencias y yo las voy a traducir, pero quizá tú, Héctor, puedas ser el primero en compartir tu experiencia. So can I share first experience about Hector? ¿Puedo compartir primeramente una experiencia acerca de Héctor? So Hector is the most amazing people on this planet I know. Héctor es la persona más maravillosa que yo conozco en este planeta. And one of the things, he didn't win the Nobel Prize yet. Y una de las cosas es que todavía no ha ganado un premio Nobel. He don't own Twitter, you know. Tampoco He's es not dueño a- de Twitter He's not a billionaire. y no es un billonario. He's not totally officially successful. No es totalmente oficialmente exitoso. What is with life on this planet? Like people see you only when you are on the front page of on Times, you know, only when you are in Hollywood. Y lo que sucede es que en esta realidad, en esta vida, las personas solo te ven y te valoran como exitoso cuando estás en el New York Times o cuando estás en Hollywood. This is like Hector today, like maybe you don't see him, and tomorrow when he's going to walk with Christina Aguilera, then you are going to know him. Puede ser que hoy veas a Héctor y que mañana, y no lo reconozcas, pero mañana puede ser que lo veas caminando con Cristina Aguilera y entonces lo vas a conocer. This is stupidity of mankind. You don't see him, and you are going to see him tomorrow. Y esta es la verdadera estupidez de la humanidad. No lo ves hoy, pero lo vas a ver mañana. And today is for me, he's the most amazing person. I don't need to see him with Shakira. Y para mí hoy él es una persona, la persona más maravillosa que conozco. Y no necesito verlo junto a Shakira. I said I don't need to. I didn't say I don't want to. Okay, you can. Dije, no you can be necesito with- verlo con Shakira, no que no quiera verlo con Shakira. And you can take also the Pique and another guy. You know, like more of the guys together. You don't be afraid. You don't need to be only with Shakira. Ay, Garis. Ay, y no necesito estar solo con Shakira. Puedo invitar a Piqué o a cualquier otro chico, pues porque me gustan los chicos, ¿verdad? Entonces puedes estar no solo con Shakira. So, Hector, can you share your experience with EarthFlow? Like without EarthFlow title, so you weren't yet on official EarthFlow. So we know each other for maybe 3 years. Ya. Héctor, ¿puedes compartir entonces tu experiencia acerca de EarthFlow? Quizá no con ese título, pero nos conocemos desde hace 3 años. ¿Qué puedes compartir? And please also share negative things about me, okay? Sure. Don't make me only uncomfortable with positive things. Share also what is bad about me, okay? I can Sure. listen. Y por favor no digas solo cosas positivas, también di cosas negativas acerca de mí. De estos 3 años que nos conocemos. So, where to start? ¿Por dónde empiezo? Harris and okay, the first time I met Harris, he was the first person who trusted me and gave me the opportunity to become a translator. Harris fue la primera persona que cuando me conoció me dio la oportunidad de ser traductor, lo que estoy haciendo ahorita. And I didn't have this confidence on me, and he was like, I choose you and you come to my class. Y yo no tenía esta confianza en mí para hacer
esto, y él me dijo, tú vienes y estás en mi clase. And when I took this class with him in Mexico City and I translated this class, it was very, very uncomfortable because we were talking about abuse, we were talking about bodies, we were talking about HIV and some other issues. Y para mí fue muy incómodo en ese momento porque estábamos hablando acerca del abuso, acerca del VIH y acerca de los cuerpos. And I had all these topics on me. Y yo tenía todos estos temas en mí. Abuse, HIV, self-destruction, and loving my body but hating it at the same time. Y tenía todos esos temas, VIH, abuso, amaba mi cuerpo, pero lo odiaba al mismo momento. And what happened next week after that, we went to Costa Rica to take a class together. I didn't know how, but we just created it. Y lo que sucedió después es que fuimos juntos a Costa Rica y tomamos una clase juntos. No sé cómo lo creé o cómo lo creamos y nos fuimos. After that, he invited me to be me and don't be the tools of others. Don't be the lamp or the sheep that is going behind the others. Y lo que hizo después fue invitarme a ser yo y no ser el corderito de alguien más, a no utilizar las técnicas de alguien más. It was uncomfortable because I wanted to be like very squared and I want to be just one thing. Y era incómodo porque yo solo quería ser un cuadrito y no ser realmente yo. Also, after that, I started with some issues with drugs, with drug abuse. Después de eso, yo también empecé con otros temas, con el abuso de drogas. And Harris was really direct. Y Harris realmente fue muy directo. And he told me, you're stupid. You are destroying your life. And your best drug is life. Eres un estúpido. Y Harris me dijo, eres un estúpido, estás destruyendo tu vida y la mejor droga que hay es la vida. He helped me when I was in an overdose. Él me ayudó cuando yo estuve en una sobredosis. Or maybe 2 or 3 times, o quizá 2 o 3 veces. Because I contacted him and it was like, I have this, please just help me. Porque yo lo contactaba y solo decía, oye, por favor, ayúdame. And what he always did was trust my wisdom, my being, even if I didn't see me. Y lo que él hizo siempre fue confiar en mi sabiduría y en mi ser, incluso si yo no me miraba. So after all these things of drugs, abuse, self-destruction, and at the same time, expansion, creating new things, being all this in America, in Latin America, y después de toda esta destrucción, abuso de drogas, abusos hacia mí mismo, pero al mismo tiempo esta expansión, este crecimiento, este boom que yo tuve en América, with this destruction and this creation, con esta destrucción y esta creación, he asked me, okay, I want you to be my host and my translator for one class. It's in 2 months and you will be there. Thank you. And it was like this, and I did it. Y lo que sucedió es que después me dijo, quiero que seas mi traductor, quiero que seas mi host en una clase que voy a dar en México, y solo fue, lo vas a hacer, y lo hicimos. This was last year, and what I did is that I took some money that was not mine from him. Y él me invitó a ser traductor, y lo que yo hice fue tomar dinero que no era mío, era de él. And I talked to him, and I told him the truth, and he told me, I knew that that was a possibility, and it's okay. You're going to pay me. You're going to pay to me. And it's okay, but you have to live your life. Y me dijo, está bien, sabía que eso era una posibilidad que podría suceder, pero me vas a pagar, pero tienes que vivir tu vida.
And that was November last year. Y eso fue noviembre del año pasado. This year for me was really difficult because I struggled with my post-depression after leaving back the drugs and leaving back the self-destroy. Y eso fue el año pasado. Y este año fue principalmente luchar yo mismo contra mi depresión, contra que dejé las drogas y dejé el sexo abusivo. And Harris was always there, sharing, experiencing Hector, but he was also really nice. And he was like, you're just with shit. This is not you. Y él siempre fue muy amable porque me decía las cosas directas. Es como de, eso es una mierda que tienes acá. Ese no eres tú. And here I am, rebirthing, born again. Y aquí estoy, naciendo nuevamente. Y feliz. I have 3 months and a half that I chose to live really my life. And it was after a relapse I have. Y ya hoy tengo 3 meses y medio que decidí y elegí vivir mi vida. Y esto es que hace 3 meses y medio yo recaí en drogas y sexo. And now I'm fine. And now I am fine. I'm better than I used to be. Y ahora estoy bien. Mucho mejor de lo que solía estar. And I am so happy for this. And he was one of the friends that always was and is by my side. Y eso sucedió. Y él siempre fue un amigo que estuvo y que está a mi lado. That's my experience. Esa es mi experiencia. Gracias, Héctor. Gracias a ti, amigo. I don't have anything to say. Thank you. Thank you. So I wanted to say, so I would like to say that this is not about me. This is more about what we can create together as a world, as a life. Así que esto es lo que les quiero decir. No se trata acerca de mí. Es lo que podemos, se trata acerca de lo que podemos crear juntos, como mundo, como la vida. So that we have each other's back with whatever shows up. Y que realmente nos podamos respaldar los unos a los otros, sin importar lo que se muestre en nuestras vidas. Still in this example, I don't have back of just like everybody. Like I knew that I need to have back of Hector. Incluso con este ejemplo, yo solo sabía que tenía que estar ahí respaldándolo. Solo eso. You know, like just like what am I being if I'm just in the next target, in the next profit, in the next, you know, like there are people on this planet, there is something that's like, what are we doing here? Who are you? Like if you're not having back of anything. Y es realmente, yo no estoy solamente para más dinero o cuál es el siguiente objetivo, cuál es la siguiente clase. Estoy aquí para hacer un respaldo. ¿Qué es realmente tu vida si tú no estás respaldando nada o nadie o respaldándote a ti? Still, Hector could choose something else. So he could choose like many other things. Like he could choose to die. And for me, at least I know I have done my job. I have done my part. I gave him my hand somehow. Y realmente, Héctor, o sea, yo podría haber elegido la muerte o podría haber elegido cualquier otra cosa, pero yo ya había hecho mi parte, yo ya le había dado la mano, yo ya le había acompañado. And I learned with my job. So if he would choose to die, if he would choose to be drug abused, if he would choose to be sexual abused in the park with 10 gay guys, I would be happy for him. Y yo ya había hecho mi parte. Y la cosa es que si él elegía abusar de drogas, ser el Mick Jagger y abusar sexualmente de él con 10 chicos en el parque y moría, yo iba a estar feliz por él. So like I'm creating with so many people. I feel so many people. Some people died in these months. Like Hector would also, like, he could die, but like my invitation is to be alive, and he's here. Y muchas personas murieron en estos meses. Héctor pudo haber sido uno de ellos, de los que murieran,
pero mi invitación es vivir, estar vivos. Y el claro ejemplo soy yo, Héctor, estoy aquí. So some kind of, you're being this invitation, and also you need to learn how you don't depend on the results. Así que esto es la invitación que tú eres y tienes que reconocer que tú no eres los resultados, tú no dependes de los resultados. And I need to share another story about Hector, funny story. Y tengo que compartir otra historia divertida acerca de Héctor. But it's not so uncomfortable story. Hector, Pero don't no es be tan afraid. cómoda, Okay? lo siento. Go for it. Dale. It's amazing. The thing is that you are saying nobody's going to say this on this band, what you said. Like you are really like too much truthful person. I need to say this first. Lo primero que tengo que You're decir too es much truthful. Okay? creeríamos que nadie diría esto en este planeta, pero Héctor, tú estás diciendo todo esto. Ocupas mucho la verdad. Yeah, Dices on this planet, nobody's saying this what you just said in the last 5 minutes. Nobody's saying this. en este planeta nadie dice lo que tú dijiste en estos últimos 5 minutos. Probably because you have so many of worse stories, you know, you have so many more dirty things to say. Quizá porque tú tienes muchas más cosas oscuras o aburridas o sexuales que decir. Quizá por eso. That make money. Like we could make some online class about that you speak all about the dirty stuff, you know, like Quizá tú puedas. we can meet dirty millionaires. Quizá podemos ser millonarios, Héctor. Si tú hablas de esas cosas sucias en las clases, pues todos podríamos ser millonarios y ya. So the story is about when I met Hector on the day 4. If you remember, day 4. This is very interesting story for Latinos, you know, like it's about money. The story about money. Oh, I know which story is about. Entonces, esto es acerca de una historia del día 4 cuando nos conocimos, después de una clase que tuvimos juntos. So you can imagine we met with Hector. Así que imagínate, conozco a Héctor. I didn't know that he's gay. Sorry for saying this publicly. Lo siento, no sabía que era gay en ese momento. He didn't know the time second Jesus. He didn't what? Second Jesus. He didn't know the time second Jesus. Like. Entonces Héctor no sabía que yo era el segundo Jesús, imagínense. It's a joke. Es una broma, es una broma. On the day 4 of the class, we went for a trip. En el día 4 de la clase fuimos a un viaje a Teotihuacán. And maybe you can explain this, Hector. You can say this in your words. What happened on the day 4 with the money? Yeah. We went to the pyramids of Teotihuacán and I asked Harris for some money to go to a trip with him to Costa Rica. Entonces lo que hice fue que le pedí, en el cuarto día de conocerlo, simplemente le dije a Harris, oye, ¿me prestas dinero para poderme irme a un viaje a Costa Rica? And what he did was just, he's like, no, I'm not going to give you the money, but I'm going to give you this. Y él me dijo, no, no te voy a dar el dinero, pero te voy a dar esto. It is a $100 bill. Es un billete de $100. And it was like, this is the start of you saving money, creating money, and generating more of your life. Y me dio este billete y me dijo, este es el inicio de crear más dinero, crear más tu vida y expandirla. And I did. Y lo hice. And I created the money and we were 1 week after that, both of us in Costa Rica, enjoying our bodies. Y en verdad eso es lo que hice. Me dio ese billete de $100 y lo que hicimos después fue estar en Costa Rica una semana después y creé el dinero y creé todo para estar ahí. The thing is, my friend, I also told you, you are not allowed to spend this money. Y lo que también me dijo es, recuerda esto, no tienes permitido gastar este dinero. I think in these 3 years you spend it. Yeah, it is. Y creo que esto fue hace 3 años, ¿verdad? Y le digo, sí. It was 3 years. I hope it was for a good thing. Espero que lo hayas ocupado para una buena causa. You know what I did with that bill?
¿Sabes qué hice con ese billete? I gave it to a child, a boy, that is 9 years old, and I told him like similar things. And what I know now is that he's creating also more. I gave him that one and my columns from Costa Rica to him. Y le digo a Harry, ¿sabes lo que hice con ese dinero? Se lo di a un niño de 9 años en Playa del Carmen y le di ese billete de $100, le di los colones de Costa Rica que tenía y hoy sé que también está creando algo maravilloso. So now you made me cry. Ahora te puedes jugar. So the thing is like what I wanted to do with this fund is so much about duplication, because if I'm the only one doing it, we don't do much. Like if you are going to do it forwards, that's how we change the world. Y justamente esta era la idea de este dinero. Esto se trata acerca de duplicarlo y de que tú sigas adelante. Yo no soy el único que puede hacer esto en el mundo. Lo tenemos que hacer todos juntos. And you gave it forward, it works, you know, like I wanted to do it and it worked. Así que funcionó. Era lo que yo quería hacer, que tú siguieras, que tú después dieras ese dinero a alguien. Así And que maybe we are going to read in the news this 9 years old, how you said, like he's going to do some big business about sharing the money. Y tú no sabes, quizá después este niño de 9 años, después lo leas en el New York Times y veas, wow, creó todo este negocio acerca de guardar el dinero, de ahorrar dinero y crear y expandir su dinero. Some kind of he's going to give it forwards. De alguna u otra manera, él también lo va a dar. It's already like an unstoppable virus. Es decir, yo soy totalmente imparable, más allá de cualquier barrera. Just $100 American bill. Y es solo un billete de $100 americanos. Lo que puede hacer. So like you can also, like people who are here, there are many people from Latin America who are making money very important. Would you share $100 bill with somebody like for fun? Y hay aquí muchas personas que están en Latinoamérica y ustedes digan, chicos, ¿ustedes estarían dispuestos a compartir, a regalar $100 americanos a alguien para seguir jugando y hacerlo solo por esta diversión de seguir creando la vida? I'm checking the names here. Would you give $100 to somebody to change the world? I'm just checking your names at the moment. Estoy checando los nombres de todos los que están aquí para aprendérmelos y nuevamente les hago la pregunta, ¿estarían dispuestos a regalar billetes de $100 a las personas para cambiar sus mundos de los demás y compartirles este mensaje? I think 7 people from 35, so we have pretty good statistics. Creo que, how many? 7 from 35. Dice, al menos 7 de aquí, de 35 sí lo harían. Entonces creo que es una muy buena estadística. It's already a good virus. Like, you know, 7 people having COVID, we are already unstoppable. 7 personas, es como 7 personas teniendo COVID. Somos imparables. Imparables. Seguimos adelante. We are already changing the world. So please now other people talk. So we are not the only people talking. Who can share experience with EarthFlow? Ahora otras personas hablen. ¿Quién quiere compartir su experiencia? Y la traducimos con gusto. Because people don't believe to us. We are good looking. You know, it's easy to talk when you are good looking. Y las personas pueden que no crean en nosotros porque estamos muy guapos. Entonces es muy fácil hablar. A ver, ¿quién más quiere compartir? Of course you are successful. Claro, por supuesto, tú eres exitoso. Sí. So who can talk? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere compartir su experiencia? I see first person Stella Resende on my chat. Stella Resende from Brazil. Have you been on EarthFlow class? Estela de Brasil, entonces todo en la clase de EarthFlow. Adelante, corazón. Can you show up yourself on the screen? Screen. ¿Puedes mostrar tu teléfono, la pantalla de tu teléfono? Alice from Wonderland, Brazilian Alice from Wonderland. Ella es justamente brasileña. Adelante, corazón. Where are you? Oh, Alice from Wonderland from Brazil. Can you share your experience with EarthFlow, please? Ella viene del País de las Maravillas, de Brasil. ¿Puedes compartir tu experiencia, por favor? Let's do this. Okay, so for the class in Brazil,
Harris invited me to join the creation and be a translator, which is something that excites me very much and makes me alive, a lot alive. I'm gonna translate this. Ya. Entonces, lo que Harris hizo para la clase de Argentina, de EarthFlow, fue invitarme a ser traductora. Y esto en verdad me emocionaba mucho. And it was 2022 was a crazy year for me, that I had amazing experiences, that I go to a super high and feel so alive. And then just when I got back to my house, my life, I would get like really sad. And this was a conversation that showed up in the EarthFlow with him. Entonces, el 2022 ha sido para mí, primero fue un año de muchísimas experiencias, de unas cosas súper grandiosas, e iba hasta arriba y se mostraban cosas grandiosas, pero en el momento en el que regresé a casa, de repente a casa, a mi realidad, de repente se mostró como tristeza, y de hecho fue un tema que compartimos en la clase. It was something that I asked because I knew that I was creating my life in a very, very different way from people that usually choose to be participating in classes like EarthFlow. I would have my desk job, and he said, "Well, this class is for everyone. It's just like we're just here to sell the earth to people. So it doesn't matter what kind of life you're creating. It's just like, are you willing to be happy?" Y entonces lo maravilloso de esta clase fue que yo tengo un trabajo de escritorio, yo trabajo de oficina, y él me dijo, no importa de dónde vengas, tú solo ven y comparte. Lo que estamos haciendo aquí es compartir la vida. Así que sin importar lo que estés creando tú en tu vida, solo ven, esta clase es para todos. Y claro que pueden compartir su experiencia, Camilo, Katia y Mónica. So for me, it was just a different way to see life, a different way to connect with the earth, a different way to connect with people. And the sessions that I created after the class, they were just so intimate. You just melt away. You allowing EarthFlow to flow through you, and then just like dancing with the person as well during the session. It's just like everything melts, and it's intimacy in a different way that we experience as we expect. You know, you have rules and regulations of how to be with people, and then you face yourself experiencing something that is so beyond it, so beyond the rules and regulations and what we understand what is being with people. And at the same time, I knew that something whatever I was creating was not enough. So the changes of EarthFlow rippled in my life, and like everything is upside down, but I'm so much happier now. That's amazing, my dear. Thank you. Bueno, haciendo un resumen, es que después de la clase fue recibirse completamente, recibir nuevamente su vida, recibir todo lo que estaba ahí para ella. Cada una de las sesiones que ella dio después de la clase era una sesión muy íntima, era tener intimidad con la persona, era poder compartir, era permitirle al flujo de la vida, al flujo de la tierra pasar a través de ella y poder crear conexiones de un espacio en el cual no lo había hecho. Y que aunque existe en este mundo y en este planeta reglas y lineamientos de cómo relacionarte con las personas, de cómo relacionarte con los demás,
para ella fue una gran oportunidad, una gran posibilidad, porque ahora se relaciona desde este espacio. Y aunque todo estaba boca abajo, estaba volteado en su vida, puede decir que ella hoy es más feliz. So thank you. Así que gracias. Thanks to you, Stella. Muito obrigado. Thank you, Stella. So for me, it's like it was much about sharing the energy. Like so many people here, maybe you couldn't follow to the words, you know, like, and somewhere there you just know what Stella was talking about. And let's go to another experience of EarthFlow. Who is next? Camilo. Camilo is next. Adelante, Camilo. Okay. Yeah. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi experiencia fue maravillosa. Yo la tomé en Buenos Aires, en Cañuelas. Y lo que yo puedo contar es que para mí fue mágica y fue volver a ser niño de vuelta. A jugar con las energías de la tierra, de las plantas, de los animales. Y compartir toda esa energía amorosa con las demás personas que estábamos compartiendo ahí en el grupo, ¿no? La verdad que fue... Permíteme traducir, amigo. Perdón. So I want to share my experience. I took the class in Buenos Aires with them. And for me was to become a child, a boy again. And it was really amazing because it was about playing and it was about sharing all these amazing energies with all the people that were in the class together. That's my experience. Síguele, querido. Bien. Ahí tuve una afinidad así con un perrito, con nativo, que él me ayudó también a compartir esa energía amorosa con las demás personas, porque él también ponía sus manitos sobre las camillas porque él quería participar, sintió esa energía. So it was amazing because also during the class, I shared these energies with an amazing dog, Canito. He was there in the class. And what he wanted to do and what he did was to put his patitas, his legs, on the people, on the tables, because he wanted also to share it, to share this energy. He could feel it. Bien. Y para mí fue volver a ser feliz, como dice Haris, porque me había olvidado de mí. Entre la rutina del trabajo y la vida, me olvidé de la tierra, que es lo más maravilloso que tenemos. And for me, it was really to become again happy, as Harry said. For me, it was also like all this daily life, all the routine, the things that I always do, that I forget earth and life. And that is the most valuable things that we have. Sí, fue un viaje de egresado de fin de curso para mí. Fue espectacular, fue maravilloso. Y Dale. Y es lo que yo le transmito a las personas que quieren tomar EarthFlow, que sientan el amor de la tierra en ellos y que sean felices nuevamente. And that is what I want to share with you, the energy of EarthFlow, because for me, it was like a PhD, like a degree in life. It was to really become happy again and to be happy and share it with the world. Gracias, Camilo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Katia. Hola, ¿cómo están todos? Por acá nuevamente, no sé si dar mi experiencia o darle el lugar a nuevos participantes que han tomado EarthFlow. Dale un resumen. Algo chiquitito. Tomé mi primera clase de EarthFlow en Brasil en junio y ahora tomé nuevamente mi segunda clase de EarthFlow en Cañuelas junto con
Camilo, con Andrea, con Astrid, con Vicky, con Moni, con Vera. Y se creó un espacio tan inmenso que todavía estoy sintiendo todo el movimiento de lo que fue ese fin de semana y una semana completa. Después seguí con Gaia Touch. Y fueron 2 clases completamente diferentes. Mi recibir fue completamente diferente. En la primera clase en Brasil fue abrirme al espacio de conectarme con la tierra, de recibir la tierra y de encontrar ese espacio de jugar con la tierra como cuando era niña. Pero en la segunda clase se potenció aún más mi percibir, mi recibir de los árboles, de los pájaros, de los animales. Y aquí estoy todo el día, vienen para recibir EarthFlow todo el tiempo. Están recibiendo EarthFlow. Y yo recibo EarthFlow de ellos cada vez que puedo y que vuelvo a casa. Entonces, fue entrar en un espacio de mayor comunicación con los animales y con todo, con la vida misma. Pero sobre todo una mayor comunicación conmigo misma. El reconocerme que soy magia y que cada toque que hago puedo crear magia y poder transmitir eso de que todos somos magias, que la vida es mágica. Y como dice Harry, siempre el único trabajo que tenemos en esta realidad es ser feliz. Y volví a encontrar ese espacio, que en algún momento lo perdí, lo he olvidado, y la tierra me invita a ser feliz en esta tierra, en este espacio. Yo más que agradecida por esta creación con Haris, y como dice él, todos somos co-creadores de esta maravillosa creación, de esta maravillosa energía. Entonces, ¿cuánto más pueden? ¿A cuántas más personas podemos invitar a co-crear todo esto? Ya te voy a traducir, mi amor. Somos todos. Ay, perdón. No problem. Me fui. So, right now I'm going to Un resumen. For all of you. Ponle nada silencio tantito, mi amor, porfa. Sí, por favor. And, well, Katia is sharing that she took her first class in Brazil in June this year, and it was like amazing, her first class of EarthFlow. And after this, she took her second class in Cañuelas in Argentina with Vera, with Camilo, with Astrid, with Monica, with many of the people that are here in this Zoom. And it was a different weekend. What she could perceive and receive was that she was more connected to the earth, to nature, the birds, the animals, the plants. Everything was just different here. And she was also sharing about all these 6 days, because it was EarthFlow and also Gaia Touch. She took both classes, and for her, it was like reconnecting with life, with her life. It was reconnecting to the animals, and that's when she shared her little dog, her little puppy, that they are coming with her. Also the plants, and when she's near some animal, they can feel this EarthFlow. And she's now in really and total gratitude with Harris and with everyone. But what she can, and when she was speaking, what she realized is that she also reconnected with her. And that we admit that the only job that we have is to really be happy. And that's what she's sharing. Gracias, mi amor. Voy a pasar otro compartir para que alguien más pueda compartir. Muchas gracias, Katia preciosa. Gracias. A ti, mi vida.
Moni, ¿quieres compartir, amor? ¿Cómo fue para ti? Hola, hola a todos. Muchas gracias. Estoy muy emocionada con todo esta energía que está en bueno, en mi experiencia es grandiosa. También me he encontrado mucho más conmigo misma. Y sí, y cuando me invitaron a la clase dije que sí, pero de verdad era como un niño, no sabía muy bien esto. Lo seguía a Harry porque lo conozco de otras metodologías, siempre me llamó mucho la atención. Hay algo en él que es simple y me gusta. ¿Quieres traducir eso o sigo? Síguele, corazón, y ahorita yo te traduzco todo lo que... Ok, gracias. Gracias, amor. Sos grandioso. Así que bueno, después de la clase, lo único que puedo decir que la clase de EarthFlow me gestionó un lugar de comunión permanente con todas las cosas. Soy terapeuta hace muchos años, hago mucha metodología sobre las personas, en camilla, pero ya es EarthFlow. La comunión que sucede en ese momento y cuando se termina, nunca la había experimentado en permanencia ni con todas las personas. Hoy está totalmente disponible eso, y eso es lo que estaba buscando ofrecer, ¿no? Y ser. Así que nada, hoy vino un niño, inclusive de 12 años, y dije, ¿qué hago con este niño, no? Porque no quería camilla, no quería hablar. Hicimos dibujos, y dibujó un dragón, de un juego. Así que de ese juego salió la historia del dragón, pero en realidad primero conecté con EarthFlow, fuimos a los árboles, y el niño me miró con una dulzura al final, y estuvimos como en silencio, pero eso es una creatividad que fluyó, porque en ese momento elegí ser EarthFlow y no andar con la cabeza pensando que iba a ser. Nada, estoy todo gratitud y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Moni. Muchísimas gracias. Ahora voy a traducir. Okay. So what Monica, thank you, my dear, is sharing is about her experience with EarthFlow. And for her, it was an amazing experience that she cannot share with words. As they were saying, it's reconnecting with her life. But also she was sharing that she is a therapist for many years, and she did many techniques on the massage table. And what happened with EarthFlow is that she reconnected with earth, with the trees, with everything. And she experienced, and she told us about experience with a little boy of 12 years. He came today, and she didn't have massage table. She was not ready, like this preparation for doing the session. And what she did was first go to the trees, connect with the earth, and afterwards they went to draw. She was drawing, and she drew, and the little boy drew a dragon with fire, and it was all this EarthFlow energy, all this creativity that started just going out. And he was really happy, and he just watched her with so much ternura, with so much tenderness. He was really happy, and it created a big change. And that is what she wants to share with all of you, all this experience. And something very important that she said is that is like a permanent energy. That is something that doesn't die or that doesn't stop. It just continues, continue, and continue. Muchas gracias, Moni preciosa. Gracias, gracias. A ti. Gracias a todos. ¡Mua! Andrea, ¿quieres compartir? Andrea. Hola, así me encantaría. Bueno, saludarlos. Estoy re emocionada de volverlos a ver, los extraño. Yo tomé EarthFlow también con los chicos en Cañuela y fue una experiencia súper maravillosa, realmente un regalo. Para mí fue entrar a ese espacio que tantas veces cuando era chica
había entrado de ese conectar con las moléculas del espacio, de los árboles, de los pájaros, y que después, bueno, uno se aleja. De hecho, estoy ya armando las cosas para irme a vivir al campo. Ya no quiero más ciudad. Y fue eso, conectarme con ese saber que siempre supe que teníamos y que uno lo pierde. Entonces fue realmente tan mágico, siento mucha gratitud, mucha gratitud. Estoy conectándome de nuevo con muchas cosas que tienen que ver con la tierra, con productos naturales, con los elementos de las flores. Tengo mi jardín lleno de mariposas. Es como decir, bueno, otra vez tengo que volver a esto que en algún momento lo había perdido, y es, nada, súper, estoy como muy agradecida. Es muy difícil ponerlo en palabras. Es muy difícil poner esto en palabras. Siempre, muchas veces me he sentido muy errónea por esto, la gente nos hace sentir que estamos muy equivocados, pero ahora fue otra vez la certeza de decir, no, nunca estuve equivocada, esto es maravilloso, gracias. Qué bello, Andrea. Muchas, muchas, muchas gracias, mi amor. Lo voy a compartir ahora. ¡Mua! Un besote también para ti. So now Andrea was sharing that her experience was magnificent. She didn't know how to put all of this into words. She's really happy that she's watching the people that she shared the class with. And what has happened to her is that she reconnected to nature, to that little girl that she is. And something very important, that with life, with the years, she lost this connection to life, and she lost this thing. She felt that she was wrong with the things that she did, with the things that she felt. And now it's like reconnecting with that, to know that her wisdom was with her since she was a little girl, and that it continues with her. And right now she's planning to get out of the city and go to the hills, to go to the nature, to live. Also, she's now with more natural things. She has her garden, and her garden now is full of butterflies that are flying all around. And everything with nature is just here again. And that's what she has experienced. And she's in total gratitude now. Gracias, Andrea. Gracias, amor. Astrid, ¿quieres compartir, mi amor? Hola, Héctor. Hola, mi amor. Adelante, corazón. Gracias por tu compartir tan vulnerable, me encantó. Muchas gracias. Gracias a ti. She's sharing. Thank you for your sharing. That was so vulnerable. Thank you for this. Gracias, amor. EarthFlow para mí, yo siempre tuve mucha conexión con la tierra, una conexión muy especial. De chiquita me crié en el norte de Uruguay en un campo con caballos y siempre estuve muy conectada. Y después fui a parar a una ciudad y me desconecté, un poco como le pasó a Haris. Y EarthFlow me volvió a llevar a ese lugar de como una energía salvaje, como esa conexión de como si siempre fuese un león y siempre soy un tigre y siempre soy una cucaracha y también soy un árbol. Y hoy estaba caminando y me abracé a un árbol. El árbol me dijo, ¿me abrazás? Y yo dije, bueno, te abrazo. Y tuvimos un abrazo y después miré el reloj, fue 1 hora. Y me hizo acordar, como decía Andrea, ese lugar cuando era niña que como que todo me hablaba. Y ahora me pasa igual, es tan maravilloso. Es tan lindo.
Eso. Es esa energía de ser, de volver a ser con todo. Qué hermoso Y de- compartir, amor. Con todo gusto te lo traduzco, gracias. So, Andrea is sharing that for her, the class was to reconnect with that little girl. She was born and raised when she was a little girl in the north of Uruguay, and she was in the nature. Then, as Harry said, she went to the city and she lost this connection. For her, the class was to reconnect with that little girl that was always connected with Earth. She is saying at the beginning that she's connected with Earth, but right now is like reconnecting with that little girl that is connected to everyone. She shared that also today she was walking and everything was talking to her, mainly one tree. And this tree was like, "Can you hug me?" And she was like, "Yes." So she came to the tree and she hugged the tree. When she saw the hour, the time, it was 1 hour that she hugged this tree. And after that, she was connecting with all, with everything. And she's really in tears as well, because she's really happy with all this gratitude and with all this amazing experience. So, honoring you, dear Andrea. Astrid, gracias, querida Astrid, honrándote a ti. Gracias, Héctor. Gracias a ti, amor. Wow. Can you feel it? ¿Pueden sentirlo? Todo el EarthFlow que están haciendo todos y que nos están transmitiendo todos ellos, que estamos transmitiendo todos nosotros. Can you feel all this EarthFlow that we are all right now being? We are everywhere. We are in Middle East, we are in America, we are in Europe, we are in Russia. Estamos en Rusia, en Latinoamérica, estamos en el Medio Oriente, estamos en todos lados. That's what we are being. Eso es lo que estamos siendo. What if we can breathe? ¿Qué tal que podemos respirar? Harris, are you there? Yes, I'm here. So, like, do you need other like people sharing experience? They all share. For me, for me, if Alia Helar can share, it would be amazing. She's Para next on the list in my chat. Alia Helal puede compartir también, sería maravilloso. Alia, can you share? Yes, I will share my experience with EarthFlow on distance. So, for me, when I met Harris, I met him in a certain school or modality. But I knew that it wasn't that. I knew that I was following an energy. And when I think he showed me the logo of EarthFlow, we were in Turkey, and it's like for me it was this. And when he started to do classes, I was choosing the classes. I was staying in Algeria just to have the visa to Mexico or Brazil or Argentina, and I couldn't have the visa. And when he did the class in Argentina, he wrote in the group of EarthFlow, if you felt windy, it's okay. And I really felt it before
on my heart. So you can translate and I will translate and we can continue. Okay. Entonces yo voy a compartir cómo fue mi experiencia a distancia con EarthFlow. Yo me encontraba en Turquía y lo que yo hice también fue viajar a Argelia para ver si obtenía una visa para poder ir a México o para poder ir a Brasil, pero no la conseguí. Entonces los días siguieron pasando y lo que sucedió después fue que estaban dando la clase, justamente, la clase de Argentina. Y en esa clase de Argentina, de repente Haris comentó que si sentían el viento a través de ustedes, era porque estaban conectados con EarthFlow. Y comenta Lía que justamente ella, unos minutos antes, estaba sintiendo cómo en su corazón pasaba todo este aire, todo este viento, del cual nos habló Haris, porque tenemos un grupo nosotros de conectores de EarthFlow, en el cual Haris siempre nos comparte las nuevas cosas, y que será la energía que ella sentía. So, and after the class, it was like a new vision. I start to see relationship in another way. And what I start to feel or to receive is that unconditional love of people. For me, my main problem, it was people, and Harris knows this. It's like it was my main problem. It's still, but it's not the same thing. And it's like I discovered the secret of the relationship is that you give this unconditional love. And for me, it was just amazing. And what is amazing is that I wasn't in the class. I was in Algeria and the class was in Argentina, and I received the class and we received the class. So it's beyond everything. So this is my experience. So thank you, EarthFlow. Thank you, Harris. And thank you all the bodies who have chosen EarthFlow. Thank you. Thank to you, Alia. Gracias a ti, Alia. Shukran. Alia justamente lo que comparte es, primero que nada, agradecerle a Haris, agradecerle a la Tierra y agradecerle a todos esos cuerpos que crearon esa clase. Aunque haya sido a distancia y ella estuviera en Algeria en ese instante, lo que se creó fue algo maravilloso, porque la clase iba más allá, era en todo el mundo. Dice que uno de sus problemas principales son las personas y las relaciones, y que aunque ese sigue siendo su problema principal, es ahora diferente. Es como si hubiera ella descubierto el secreto de las relaciones, que se trata acerca del amor incondicional. Para ella, EarthFlow es eso, dar ese amor incondicional. Hi. Hola. So for me, like I would like to hear also like, Miguel's experience. Miguel is our host in Mexico City. Así que a mí lo que me gustaría escuchar también es querido Miguel Ángel Garza. Miguel can share experience from classes with me. So Miguel wasn't with the class on EarthFlow, like title with the EarthFlow, but he was on some other classes. If Miguel can share experience. Miguel Precioso, si puedes compartir tu experiencia de las clases que has tomado con Haris, que aunque no tengan el título de EarthFlow, ¿qué ha sido para ti compartir todos estos años con Haris y lo que tú has creado también en tu vida, corazón? Yo te traduzco. Gracias. Pues para mí las clases con Haris han sido mayor expansión y sobre todo creo que el permitirme disfrutar más de mí, disfrutar todo lo que tengo en mi vida, todo lo que vivo y crear espacio
crear espacio para ese disfrutar. Dice, sorry, Miguel says that for him, bueno, Miguel es nuestro anfitrión en México para enero. Miguel is our host for Mexico, and I am the translator for Mexico City in January 2023. And what he has experienced with the classes with Harris is to enjoy, to really enjoy life, and to create the space to enjoy and have fun. Not to judge, but just really be happy. And he said that. ¿Algo más que quieras decir, corazón hermoso? He estado escuchando todas las entrevistas de todas las personas que han tomado las clases y he percibido mucha energía muy, en México decimos apapachadora. So I have listened to all these last interviews of EarthFlow and Gaia Touch, and in Mexico we have a word that is this apapachadora energy, and apapacho or apapachar in Nahuatl means a hug to the soul, that you hug the soul of the other. So that's the energy that he has felt in all these classes, and that he has perceived that and been that. Y estoy muy, muy agradecido, muy contento de que podamos crear este espacio de apapacho tan importante en muchas personas que lo están requiriendo en estos momentos que vivimos. Entonces, pues, los esperamos en México con los brazos abiertos. Todos somos una gran familia, eso es lo que yo percibo con las clases y mi experiencia con Harry. So we are all a big family. That's my experience with Harris and with all these classes. So you are all very welcome, all very invited. And I'm so grateful that we have these classes right now, because the world requires this love, requires this share, requires this apapacho. So I'm so grateful, and all of you are really welcome. Gracias, Miguel hermoso. Thank you, my friend. A ti, corazón. You're muted, my dear. Okay, I'm so thank you, Hector. Thank you, Miguel. There is like when we create conversations like this, you know, it's amazing, and also it's a start of something amazing even more. I'm very happy. Like in the middle of January, we are creating something amazing in Mexico and later in other countries. Wow, this is life, you know. Like I'm like, let's do it. And for me, it's also amazing because we are really exploring something beyond, you know, something different, and let's just do it. And for other people who are not coming, like we are going to share photos on social media. Don't worry, you can see the photos. You can share. We are going to share new testimonials in February, in March, after the classes. You're not going to miss much, so you don't need to come. And yeah. Let me translate very quickly. Y dice Harris que está muy agradecido. Gracias, Miguel. Gracias, Héctor. Gracias, México, por esto que vamos a estar creando a mediados de enero. Que ya se me olvidó todo lo que dijo. Espérenme. I forgot everything you said. Bueno, you just said what you would say in my name. Ok, voy a decir lo que él diría. Que todos están bienvenidos. Que por favor. Gracias por todos. Gracias por todos, gracias por todo. Y aquí estamos. Everything is just beginning. Everything is just beginning, and if you don't come, you can watch the pictures on social media. Esto también es el inicio. I remember now. Esto es solo el inicio de algo más grandioso. Y me encanta tener estas conversaciones con ustedes. Porque así como ahorita compartieron todos los chicos de Argentina, de Brasil y todos los que lo vivimos desde lejos, así ustedes también no se lo van a perder si no vienen a las clases. No va a ser gran cosa, pero vamos a estar en medios sociales.
Y después, en marzo, en febrero, en abril, todo el siguiente año vamos a tener muchos más testimonios de esto. Y todos formamos parte de ello. Gracias a todos. See you soon. Thank you. Thank you, everyone. Gracias a todos. Muito obrigado. Shukran. Gracias. Gracias. Gracias, Harry. Gracias, Gracias a Harry. todos. Gracias, Gracias, Haris. Thank Alia. Wow, Thanks. Haris. Translations. Gracias, Gracias, Héctor. Dani. Héctor, gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Sos un Ay, sol. amores. Te adoro, bello. Yo también. Gracias, chicos.